Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud, como siempre digo, feliz de hacer lo que hago, es una bendición, ¿no es cierto?, trabajar de lo que a uno le gusta. El programa del día de hoy fue armado gracias a sus inquietudes, los temas muy buenos, muy de actualidad. Bien, les comento, estamos como siempre con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, y va a hablar de un tema que parecía que estaba desterrado y está recrudeciendo, como es la tuberculosis. Bien, también estamos con la doctora Cristina Barreiro, médica pediatra, especialista en genética médica, ex jefa del servicio de genética del Hospital Garrahan. El tema, la importancia de la prevención, que muchas veces no la tenemos en cuenta, y acá desde Hablemos de Salud, 29 años, decimos lo mismo, ¿no es cierto? Debemos prevenir. La mayoría de las enfermedades se previenen. Ella es también directora de un importantísimo proyecto que ya nos lo va a contar. Son, digamos, acciones que se realizan y que lamentablemente no se dan a conocer masivamente, pero la gente trabaja en silencio y muy bien. También estamos con una gran amiga, Marta Boimel, sexóloga educativa y periodista médica. El tema, familia del siglo XXI, ¿qué temas, no? Es como que hubo una barrera entre el 20 y el 21 y las que somos mitad y mitad, no sabemos dónde colocarnos todavía, ¿no es cierto? Yo siempre digo, soy de la segunda mitad del siglo XX, pero no sé, parezco prehistórica realmente como ha cambiado todo, y muchas cosas para mal. También estamos con la profesora Karina Uranga, cosmiatra, y ella nos va a hablar de un tema que nos preocupa a las mujeres por estética, pero también por salud, como es la celulitis. Muy buenos días, Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, muy bien, lindo el corte de cabello, que el martes pasado lo vi, pero no lo anuncié. Yo sé que a mí me gusta... Bueno, lo van a ver nada más que los que nos ven por internet. Viendo por internet. Claro. A mí me gusta el cabello corto, pero a Teresita, su esposa, el largo. Sí. Así que bueno, en gustos no hay nada escrito. Un rato para cada uno. Bueno, no para tanto, doctor Mariano Favaloro. El gusto, nada más. Gracias. Bien, Mariano, contanos acerca de un tema que no es muy risueño, como es la tuberculosis, ¿no? No, por supuesto, es una enfermedad que se conoce desde hace varios siglos, y es una enfermedad infectocontagiosa producida por un bacilo, el bacilo de Koch, que fue el que lo aisló hace ya 2 siglos, y es una enfermedad insidiosa. Insidiosa quiere decir que generalmente se sospecha cuando tiene un estado en general un poquito avanzado, cuando hay síntomas, porque es una enfermedad que se produce por el contacto repetido con una persona que sea portadora, o lo que se llama también bacilífera,
o lo que quiere decir que tiene lesiones que emiten el bacilo a través de del esputo, de las secreciones, al hablar, etcétera, etcétera. Es decir, entonces el que está en contacto con una persona bacilífera, sí, que tiene que elimina bacilos, tiene que contaminarse bastante, tiene que haber lo que se llama en infectología un inóculo suficiente como para adquirir la enfermedad. Por otro lado, en general hay una reacción en el cuerpo humano que es cuando tiene el primer contacto con el bacilo, generalmente lo secuestra, lo aísla y queda una lesión muy pequeña y en general hace virar las pruebas de laboratorio como que el organismo ese ha tenido ya contacto con el bacilo. Eso se llama la primoinfección. Y en general muchos pacientes no tienen ninguna enfermedad, no avanza la enfermedad y no tienen la enfermedad clínica tuberculosis. Lo que sí vira son las pruebas también que se hacen. Y acá hay un dato interesante. La OMS ya ha establecido que Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud, que 1/3 de toda la población mundial ha tenido la primoinfección y es portadora del bacilo. Es interesante este dato. 1/3 de toda la población mundial. Sí. O sea que no digo que es un amigo del cuerpo, pero lo tenemos la mayoría. Y entonces en los chicos a veces se propugna la vacunación, porque no se ha demostrado la efectividad 100%, pero sí cuando tengan una reacción muy fuerte, cuando tienen el contacto con el bacilo, empieza a tener enfermedad, es más fácil diagnosticarla. Yo sé que hubo una epidemia muy grande en la segunda mitad, al principios de la segunda mitad del siglo. Sí. Hubo una importantísima y no había familia que no tenía una persona con tuberculosis. Acá en la Argentina. En Argentina, sí. Por eso vos recordás que el hospital actual, el Hospital Santoyani, antes era el hospital de infecciosos donde estaban los tuberculosis. Eso es un tema los tuberculosos, que iba perdón. a decir, sí. Por eso lo tengo bien presente. La enfermedad es tan importante que se han hecho hospitales especiales para tuberculosos. El Rawson tenía un pabellón especial, el Zubizarreta, como dijiste, había otros también que eran para hombres. No, dije Santoyani yo. El Santoyani, sí, y otros más que eran exclusivos para hombres. Y, por ejemplo, yo hice la unidad hospitalaria cuando estudiaba en el Tornú y era un hospital exclusivo para tuberculosis femenina. Ajá. Tuberculosis femenina. ¿Y tenían por qué separar los hombres de las mujeres o no? Y lo que pasa es que las internaciones eran prolongadas. Ah, de 2 a 3 perfecto, meses. por las salas. Las salas y todo. ¿No? Claro. Compartir las salas. Claro, sí. Exacto, bien. Claro. Y las internaciones prolongadas son un problema importante desde el punto de vista sanitario. Lógico. Tanto es así que, bueno, si querés cuento una anécdota así, sí, vamos. que sería tragicómica, pero bueno, vamos a ver el aspecto cómico. Como éramos estudiantes de medicina, íbamos con un profesor. Y el profesor entonces iba a la sala de mujeres, porque era todo el hospital de mujeres, a la sala que tenían ciertos efectos avanzados sobre el pulmón, que tenían cavernas, etcétera, y que tenían entonces un examen físico con signos muy típicos de los cuadros esos especiales. Entonces, íbamos a ver a la paciente, el profesor entonces iban siempre 5 alumnos, que era la comisión que íbamos, y nosotros queríamos revisarla, teníamos que revisarla, para eso nos lleva el profesor. Y entonces, la anécdota es que la paciente en general nos decían, porque tenían meses de internación, que ya estaban internadas, decían, sí doctor, bueno, yo me dejo revisar si usted después me deja un médico. ¿Cómo se le deja y querían un médico? Un muchacho. La parte cómica, claro. Sí. Yo digo, no querían un muchacho, querían un señor mayor, decía yo. Perfecto. Querían un muchacho. ¿En serio? Sí, claro, en serio. ¿Para qué? Para tener...
Y claro, lógico. Ahora bien, Mariano, dejando de lado la parte cómica, te pregunto esto. Fue una suerte, ¿no? El hecho del antibiótico, porque eso, ¿cuándo salió el antibiótico? No, en la década del 30, La penicilina, 40, perdón, penicilina. La penicilina sí, en el 30-40 salió, pero... En el 40. Sí, pero la penicilina no es el medicamento. Ah, ¿no es el medicamento que se utiliza? No. Para la Ajá. tuberculosis no. Justamente ese es el otro problema grave que tenemos. Ajá. Primero, cuando vos dijiste que en el 50, principios del 50, eso es porque esta enfermedad tiene una relación también, Ujú. no directa, pero importante, con las situaciones socioeconómicas. Es decir, cuando hay más pobreza, más hacinamiento, hay más tuberculosis, lógicamente. Y entonces tenemos la posguerra, y entonces teníamos mucha pobreza y apareció un brote de tuberculosis importante. Por otro lado, aparecieron los tratamientos. Perdóname, vos hablas de la posguerra. La posguerra en Europa, que vino una inmigración importante. A eso iba yo. Que no venían los más ricos. A eso obviamente. iba yo, a la inmigración. Porque te cuento lo que yo escuché de boca de los médicos, ¿está? Y no vamos en este momento a segregar gente, Sí. ¿no es cierto? Para nada. Pero se dice que el recrudecimiento de la tuberculosis es debido a la inmigración que está entrando de venezolanos a la Argentina. Se está detectando nuevos casos E de los incluso hubieron 2 casos de polio desterrada en la Argentina, gracias a Dios, hace años. Sí. Bien. Pero los casos esos de polio, voy a hacer un paréntesis. Sí, cómo no. Se ha establecido que eran post-vacunación y que están revirtiendo. Bien. No eran casos de polio por infección de polio, Perfecto. sino post-vacunación. Viste que vos... Vos explicá lo que quiere, yo te entendí, Vos pero explícalo a la gente qué es. Porque hay vacunas que son a virus muerto y otras a virus atenuado. Las de virus Bien. atenuado a veces no alcanza, digamos, a producir no solo el efecto inmunológico sobre justamente el aparato inmunológico del paciente, sino que producen cuadros de enfermedad, digamos, reproducen la enfermedad. Y entonces eso es lo que ha pasado con algunos Yo casos. te lo puedo contar que hace 30, casi 40 años atrás, el hijo de una amiga le dieron la vacuna antipoliomielítica y estuvo 48 horas con las 2 piernas paralizadas. Tuvo la gran suerte de, no sé, que se revirtió, porque otros no tuvieron esa suerte y la vacuna le produjo la polio. Eso es lo que acabas de decir, ¿no? Exacto, así Bien. es. Bueno, lo más importante, hay que hacer el diagnóstico. El tratamiento es totalmente gratuito y las consultas son gratuitas. El diagnóstico tiene que llegar siempre a aislar el bacilo. ¿Por qué? Porque es la única certificación de la enfermedad. Y segundo, se hace el antibiograma y se ve a qué es más sensible. ¿Por qué? Porque los pacientes en general, a pesar que la medicación es totalmente gratuita y generalmente necesitan un tratamiento de 6 meses, ininterrumpidamente, interrumpen el tratamiento, no lo hacen cuando se sienten mejor y está apareciendo mucha resistencia al bacilo de Koch, mucha resistencia al tratamiento. Entonces es importante eso, la consulta, los estudios, terminar de dictaminar, ponerle sello y firma Bien. de que es una tuberculosis y el tratamiento completo. Bien, pero hoy en día es muy fácil de curar, agarrado a tiempo, todo lo que se agarra a tiempo se cura y es muy fácil de diagnosticar, ¿no? Sí, lo sí, que no sí. pasaba Si en otras concurren, épocas. Claro, si concurren la consulta, sí. En el momento Sí, sí, tienen sí. la solución. Entonces, por favor, a cuidarnos, no vaya a ser que a esta altura de nuestro siglo tengamos nuevamente tuberculosis. Cuando hay un cuadro respiratorio que no mejora en 15 días, hay que sospechar, tener también en la lista de las cosas posibles, una tuberculosis. Bien, perfecto. A no asustar a la población, pero sí a que se cuide. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público.
Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Entre todos, podemos cuidarnos de la gripe. Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente, si tenés algún chico a cargo menor de 2 años, si sos profesional de la salud, si tenés más de 65 años o si considerás que tenés algún otro factor de riesgo, acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad y vacunate gratis contra la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con la doctora Cristina Barreiro. Un gusto tenerte, Cristina, por primera vez acá en el programa. Gracias. Y yo creo, bueno, que vas a formar, no, estoy segura, pero creo que nos conocemos porque coincidió los años que yo estuve en el Hospital de Pediatría Juan Pegarra, donde fuiste jefa del servicio de genética, ¿no es cierto? El tema que vas a hablar hoy es acerca de la importancia de la prevención, pero me gustaría, porque lo contaste fuera del aire, yo sé que vos sos directora de un proyecto maravilloso que no sabe la gente. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Ana María, por la invitación y agradecer a tu programa porque evidentemente es un poco el espíritu de lo que nosotros queremos hacer, la divulgación. Porque lo importante es empoderar a la población, es decir, que la población cuando sabe tiene poder. Y esto es lo que nosotros tratamos de hacer con este proyecto que le voy a contar repetidamente, a continuación. Sí. Primero voy a explicar cuál es la esencia. Bien. La esencia es que un mínimo de 3 chicos de cada 100 que nacen tienen un defecto congénito. Y si uno lo relaciona con la mortalidad infantil, a medida que nosotros mejoramos y disminuimos las muertes por diarrea, enfermedad respiratoria o todas las otras enfermedades del ambiente puro, cobran más importancia las enfermedades parcial o totalmente genéticas. Tanto es así que en este momento un 30% de los chicos que se mueren, es decir, el 30% de los chicos que se mueren son de causa total o parcialmente genética. Todos sabemos, no necesitamos mucho, saber que las enfermedades genéticas o los defectos congénitos o no tienen tratamiento, los tratamientos son costosos y larguísimos. Con lo cual implica un alto costo de muchos tipos. Un alto costo emocional, fundamentalmente para la familia, un alto costo emocional para el médico que lo trata, porque no ve resultados como ellos los ven, por ejemplo, la enfermedad, vos vas con una neumonía, te trata el antibiótico y se curás. Pero los defectos congénitos son crónicos, a largo plazo, como hablaba el doctor con la tuberculosis, ¿no es cierto? Uh-huh. Y los resultados no siempre son ciertos, son inciertos. Con lo cual, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? Es decir, tratar de disminuir este 30% de mortalidad infantil. ¿Y cómo lo puede hacer? Con la prevención. Uh-huh. Entonces, hay 2 tipos de prevención. Una es la prevención primaria, que es educando a la población. ¿Y educando en qué? En los factores de riesgo, genéticos y ambientales. ¿Se entiende hasta ahora? Hermosa tarea, ¿no es cierto? Y costosa también, porque yo sé que ustedes están trabajando en el Chaco, hasta en el Impenetrable, donde las personas, algunas no saben ni leer ni escribir. Entonces es bastante difícil que uno le deje instrucciones y bien lo puede poner, como dijiste hace un ratito, adentro de la libreta de casamiento, como hacen, ¿no es cierto?, la gente para cuidar las cosas. Pero ¿cómo llegan a esas personas? Bueno, esa fue la idea, ¿no es cierto? Yo por suerte con este proyecto tuve, digamos, no sé, una intuición, un sentido, no sé cómo decirlo, un saber más allá del conocimiento, que es elegir a las personas adecuadas. Cuando uno elige a las personas adecuadas, hace un equipo invaluable. Uh-huh. Este equipo contó con una becaria, que es la doctora María Paz Vidondo, que en este momento trabaja en el Centro Nacional de Genética Médica, está trabajando en una red nacional de defectos congénitos, uh-huh, que por ahí es bueno que en algún momento charles con ella. Sí. Bueno, ella es una chica que había tenido 12 años
12 años, de docencia en la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual su capacidad docente es inexplicable. Y después se fueron sumando otras personas que iban dando los distintos temas que íbamos tratando. Y un equipo local, que fue el equipo de Chaco, que fue la doctora Gutiérrez, la doctora de la MEA y la doctora Picón, que fueron excepcionales. Pero además contábamos con una red en el Chaco, que era la red dada por la Oficina de Comunicación a Distancia, con lo cual todas las zonas sanitarias de Chaco estaban conectadas entre sí. Entonces nosotros podíamos seguir la evolución de esto. La idea era, como te estaba contando, contarle a la población cuáles eran estos factores de riesgo genético. Uno, muy fácil, que ustedes todos lo saben, casarse entre parientes. Y Chaco tiene una localidad que se llama Las Breñas, que es la capital del inmigrante, con lo cual llegaban inmigrantes de distintas poblaciones europeas, del este europeo, y no se mezclaban, se casaban entre ellos. Obviamente no llegaban muchos. Obviamente la consanguinidad y la endogamia era altísima. Ahora, yo pregunto, ¿no? Sí, Para el común pregunta. de la gente que está preguntándose. Y yo conozco varios casos que se casaron entre primos, ¿no es cierto? De pronto los chiquitos, sus hijos, ¿qué problemas más comunes pueden llegar a tener? Mira, vos lo vas a entender perfectamente. Bien. Porque si una persona es portadora de un gen, pero si esta aportación del gen no se combina con otro igual, toda la familia va a ser sana y nunca se van a enterar de que ellos tienen algún problema del cual son portadores. Pero si yo me caso con mi primo hermano, es muy probable que mi primo hermano tenga el mismo gen. Entonces vamos a tener chicos con problemas. De ahí el estado heterocigota y homocigota. Exacto. Entonces, yo soy heterocigota, no pasa nada. Ujú. Pero si yo me caso con una persona de la población general, es poco probable que esa persona de la población general tenga el mismo gen que yo. Ujú. Se dice que todos nosotros somos portadores de por lo menos entre 5 a 10 genes recesivos. Pero juntarse con el mismo en una población de 40 millones es poco probable. Pero si yo me caso con mi primo, que comparto un octavo de genes en común, la posibilidad de que se combine el mismo gen es alto. Exacto, exacto. ¿Se entiende? Entonces, De ahí es que una dinastía muy famosa de los Enríquez, creo que eran todos enfermos, que se casaban entre primos. Claro, pero Va a eso casarse, claro, unirse, sí, ¿no? pero además de eso, Ujú. además de que se casaban entre primos, ahí había otro problema, que era la hemofilia. Hemofilia. Pero eso es transmitido por las mujeres y padecido por los varones. Ajá. Lo que hacía que esta consanguinidad, había muchas mujeres portadoras que iban difundiendo, y ahí fue todo lo de Rusia, el Zarevich y todo. Bueno, Bien. no empecemos con eso porque es otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, pero también es bueno cuando uno le explica las Sí. enfermedades transmitidas por mujeres, hablar de eso, porque todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, esta es la idea, explicarles a las personas que tenían contacto con la población general cómo detectar factores de riesgo. Ambientales, por ejemplo, en Chaco, ¿qué hay en Chaco? Arsénico en el agua. Jupa. Claro. No. Y después los factores de riesgo genético de estos, ¿no es cierto? De poder detectar si hay alguna persona Sí. en riesgo en la familia y explicarles, por supuesto, que la decisión siempre es de la familia. Totalmente. Esto es el asesoramiento genético, de no decirles qué tienen que hacer. ¿Y qué Sí. pasa con el arsénico que hay en el agua? ¿La toman? Y sí, cuando Ajá. ahí se toma. Hay medidas, están haciendo medidas de depuración del agua, pero en el momento que nosotros fuimos, que empezamos hace 10 años esto, Sí. era un problema. Ajá. Hay localidades peores que otras. Y de pronto, ¿cómo los reciben las personas allá? ¿Son respetadas? Bueno, eso también fue importante, porque al Sí. principio, cuando llegamos, imagínate, llegábamos del Hospital Garrahan, de Buenos Aires, y con un subsidio de la Unión Europea. Peor no podíamos llegar. No. Claro. Entonces lo que pensaron es que nosotros llegábamos con un proyecto enlatado, que como ellos eran los chaqueños, se los íbamos a implantar. Cuando vieron que la cosa no era eso, sino que el equipo local era tan importante como el equipo central, por decirlo de Claro. alguna manera, y que la cosa era como que se iba haciendo compartido, absolutamente compartido. Ahora les voy a contar algo, que es una anécdota, no tiene nada que ver con esto, pero del cual me siento muy orgullosa. Con lo cual,
cada uno tenía su función. Y si esa persona no la cumplía, eso no se hacía, porque cada uno tenía su función. Era una específica. pieza importante, ¿no es cierto? Una función, claro. Y entonces yo creo que eso fue una de las cosas más importantes por lo cual fue un éxito. Mucha desnutrición. Mucha desnutrición. Entonces, esa fue otra cosa importante, ¿no es cierto? Uno le puede decir, ¿qué tiene que hacer una mamá en el embarazo? Tiene que comer saludablemente, tiene que no dejarse, evitar la vinchuca, tiene que no cuidado con el dengue. Perfecto, va con el Zika sería, ¿no? Perfecto, pero la realidad es otra. La realidad es que no tienen, pues hay obesidad, porque no tiene otra cosa que Mal comer comido, que harina. lógico. Yo prefiero que estén un poquito gorditos y no que la desnutrición del Chaco, que es piel y hueso. ¿Cómo fueron los resultados evaluándolo con el tiempo? Bueno, evaluándolos con el tiempo, bueno, primero, cuando nosotros hicimos el informe para la Unión Europea, fue recibido... ¿Esto más o menos en qué año fue? Y empezó hace 10 años. Bien. En el 2008, 2007 empezó el proyecto, 2008 empezó la implementación en Chaco. Ujú. Claro, teníamos que tener esos medios de verificación. Además, como yo te contaba antes, uno tiene el complejo de Sudaca. Sí. Entonces todo lo hacíamos a la perfección. Nos decían hay que hacer un diagrama, hacíamos todo perfecto. Entonces Bien. fuimos uno de los mejores alumnos. Perfecto. Primero, que los medios de verificación fueron porque se hizo una cobertura de la población terrible. Ujú. Porque, claro, al hacer por oficina de comunicación, digamos, había como una red en Chaco de oficinas de comunicación a distancia. Cada lugar sanitario tenía una comunicación. Bien. Y eso es donde nosotros nos montábamos para ir a los lugares, Bien. con lo cual ya sabíamos, por una secretaria excelente que se llama Karin Torres, que la quiero nombrar, nos ayudó muchísimo. Ya teníamos una carpeta con todos los profesionales que había, quiénes venían, quiénes no venían. Entonces después los podíamos contactar. Ujú. Les dábamos material biográfico, se los dábamos nosotros, obviamente, Ujú. obviamente financiados por fundación, Sí. porque si no era imposible. ¿Y en cuanto a la alimentación, pudieron llevar algún otro tipo de alimentación o siguieron con la harina? No, nosotros le explicábamos, pero la Por eso, la explicación es buena. explicación era buena. En pero la por práctica eso- no se puede llevar. Claro, pero por eso lo que nosotros le explicábamos lo que tenía que comer la mujer, Claro. pero obviamente, si vos no la población, digamos, no había posibilidad de cosechar mucha verdura Claro, o sin sea agua, que ¿no? el proyecto, no estoy criticando el proyecto, No. El proyecto para haber sido completo tendría que haber sido con un cambio de alimentación, enseñarles lo que pueden comer, lo que pueden de pronto sacar de la tierra, ¿no? No, claro. Educarlo para que de lo poquito que tengan puedan comer. No, eso se hacía. Porque Perfecto. En el manual que te estaba contando hace un rato, Sí. está toda como tiene que ser la alimentación de una mujer embarazada. Claro, pero Pero- podemos decir, tomar 2 litros de leche, crema, queso, y ellos no tienen, ¿cómo le solucionamos la desnutrición? Bueno, eso excede mis posibilidades. Eso, bueno, Yo lo entendí perfectamente. nosotros todas las veces, por supuesto, Claro. como para cualquier cosa, uno tiene que tener autorización de las autoridades. Lógico, Entonces nosotros siempre lógico. contactábamos con el ministro de turno del Chaco para Claro. decirle que íbamos a hacer esto. Pero jamás, cosa que, salvo excepcionales, en el proyecto original no nos acompañaron nunca. Tuvieron unos ministros el Chaco bastante difícil, sé por otros profesionales también. Acá lo importante, ¿no es cierto?, es que la población en general sepa, y no solo la del Chaco, la importancia de la prevención. Nosotros el año pasado hicimos, no te puedo decir, como un recordatorio, un festejo, conmemorando los 10 años del inicio del proyecto. Ajá. Y ahí sí estaba el ministro actual del Chaco. Con lo cual Sí. quiero decir que, bueno, evidentemente hay Un cambio. un cambio. Ajá. Con lo cual para nosotros bien, porque bueno, de algo raro, exótico, que bueno, vayan estos locos a hacer lo que quieran, Sí. a comprometerse y estar con nosotros. ¿Qué tipo, y esta es la última pregunta, me quedaría horas charlando con vos porque para mí esto es más que novedoso. Digamos, ¿qué tipo de patología era la que más predominaba en el lugar? Había de todo, no puedo decirte ninguna, Ajá. pero porque
cada lugar era diferente. Bien. En general, lo más frecuente son los defectos congénitos y las malformaciones congénitas, porque es lo más frecuente y es lo que más se ve. Sí. Te quiero contar 2 cositas. Una es que hay una enfermedad muy grave genética que produce en los chiquitos como una desnutrición, pero es genético. Pero si nace un chiquito con esta enfermedad genética, que nació en el impenetrable, anda a distinguirlo. Son todos iguales. Claro. Es decir, el otro revierte con comida, este no, pero si no hay comida... No. Claro. Y lo otro que quiero contarlo, Sí. sí, porque es importante lo que vos me dijiste que pasó después. Una de estas chicas chaqueñas que estuvo con nosotros, la doctora de la MEA, ha sido invitada a exponer este proyecto en Singapur. Ah, bien. Con lo cual, evidentemente, Dio sus resultados. el tercer mundo ¿no es está cierto? viendo que esto es una cosa que puede dar resultado. La verdad que los felicito. Gracias. Y tengo un gran placer hoy de tenerte acá, porque una amiga en común, la doctora Resnick y la doctora Silvia Casaba, me dijeron, Ana María es una excelente genetista e hizo algo muy importante. Así que, bueno, bien mereció esta hermosa entrevista. Te agradezco. No, te agradezco a vos por la invitación, porque para mí, como te das cuenta, es un placer contar de esto. Bien. Y haber logrado un resultado, por ahí no era todo lo deseado. Claro. Pero evidentemente algo ha quedado, porque... Bien. Otra cosa es que esta gente de Chaco que está tratando de replicar el proyecto en Formosa. En Formosa. Que están pobres, es una de las provincias que más... Hay mucha pobreza y mucha desnutrición. Claro. Bien, muchísimas gracias, vamos a un corte y luego continuamos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Algunos consejos para ahorrar en tu factura de gas. Hola, soy Gustavo de Mendoza, ferretero. Bueno, ahora en invierno, para evitar ese frío que ingresa por debajo de las puertas o las ventanas, el famoso chiflete, le recomendamos a nuestros clientes utilizar burletes autoadhesivos para ventanas y zócalos para abajo de la puerta. Esto nos va a hacer ahorrar mucho gas, ya que nos mantiene la temperatura de la casa. Eso sí, siempre hay que asegurarse de tener la ventilación adecuada. Cuidando el consumo de gas, también estás cuidando tu factura. Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia,
con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Entre todos, podemos cuidarnos de la gripe. Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente, si tenés algún chico a cargo menor de 2 años, si sos profesional de la salud, si tenés más de 65 años o si considerás que tenés algún otro factor de riesgo, acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad y vacunate gratis contra la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Y continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con una gran amiga, Marta Boimel. Ella nos va a hablar acerca de las familias del siglo XXI, ¿no es cierto, Marta? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por invitarme. Qué mesa de lujo y está conformada como siempre. Gracias. Bueno, familias en el siglo XXI. ¿Por qué con ese nombre, no? Porque hay un quiebre en el modelo tradicional de ser familia, porque muchas veces vienen a la consulta o escucho en la calle, en cualquier lugar, ya no existe la familia, ya no existe. No, la familia existe. Hay distintos modelos de familia. Hay familias, perdón. Sí, seguí. Hay familias Mira, lo que yo estoy haciendo son señas y eso no se hace. Sí. Todo lo que es pulsera, reloj, te va a interrumpir la charla. Muchas gracias. Y yo te hacía muchas un gracias. movimiento raro. Genial. Pero esto está dentro de nosotros. Los seres humanos no somos perfectos, gracias a Dios. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hay distintos modelos de ser familias. Hay familias monoparentales, hay familias compuestas por 2 personas del mismo sexo. Bueno, todas estas familias, por distintas razones, o porque en el caso de que una mujer, un hombre ha quedado viudo, está separado o adoptó un niño, es familia. A veces trabajando en institutos de menores o en algunos lugares me dicen, no tengo familia. Y yo les digo, extendé tus brazos a quien querés y quien te quiere, esa es tu familia. Y respecto al tema que habló recién la doctora y el doctor, y que va a hablar otra compañera, el hilo conductor, esto va saliendo a medida en el programa, es la educación. La educación es el hilo conductor para trabajar en prevención. Y, por ejemplo, en los casos que recién me comentaba fuera del aire la doctora, que los chicos con distintas capacidades preguntaban, los padres preocupados y ocupados, cómo será su sexualidad. Yo quisiera hablar un poquito de todo esto. Nosotros tenemos leyes fantásticas, no necesitamos más leyes. Puede ser que la gente que esté política se enoje, pero realmente lo que necesitamos es accionarlas, porque tenemos desde el año 2002 la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Luego tenemos la Convención de los Derechos Niños y Adolescentes, tenemos la Ley del VIH-Sida, pero tenemos sobre violencia. Lo que necesitamos son personas que estén capacitadas, formadas. Porque hoy en día se trabaja, y sobre todo después de la profundísima crisis del 2001, en forma integral. La persona viene con un montón de cosas, no viene a la consulta del médico, de todos los profesionales aquí presentes, por un solo motivo. A veces, como también decimos los psicólogos sociales, vienen con una contradicción. A mí me pasa esto, pero a medida que los vamos escuchando, notamos que detrás de todo esto hay otra contradicción mucho más importante. En este momento no se está dando educación sexual integral, o al menos... Algo, Boimel. Sí. Hace 50 años atrás, en la escuela Mariana Janer, donde yo egresé, el cura nos daba educación sexual de lujo.
una monjita sentada en el fondo del aula escuchando, porque era algo muy novedoso. Y aprendimos porque antiguamente las mamás y los papás no se animaban a hablar de sexo, y con el cura hablábamos de todo. Genial. Y 50 años atrás estamos peor. ¿Tá? Sí, ¿por qué? Vos tuviste mucha suerte. Total. ¿Por qué? Te hablaron. En general sigue siendo un tema tabú. ¿Y por qué? Porque hablar de sexualidad compromete los aspectos más relevantes del ser humano. Es una articulación de lo biológico y lo psicológico ligado a normas sociales y a valores, que estaría bueno desarrollarlo. Pero hoy en día aparecen otros atravesamientos. Yo no sé qué te dieron a vos en educación sexual, pero me parece fantástico. Te habrá dado lo elemental, me parece fantástico. Pero las chicas hacían yo digo las chicas porque yo no me animaba a preguntar, según cómo es la persona, ¿no es cierto? Después uno cambia, obvio, ahora soy una preguntona. Está bueno, está bueno. En ese momento le preguntaban, pero cosas de todo, te digo que había varias atrevidas, ¿no? Muy afortunadas. Y con una total normalidad le explicaba, esto es válido, esto no es válido, esto se puede, esto quizá no convenga, pero no me voy a olvidar nunca de eso. Seguramente, qué bueno. Pero, por ejemplo, el tema, la palabra sexualidad, todo lo que tenga una connotación sexual, sigue siendo tabú. Más allá de que las personas digan, no, nosotros sabemos, estamos superados, no es tan así. Y también cuando uno va a un consultorio médico, también los médicos, la mayoría, no todos, entienden por sexualidad la genitalidad. Pero la genitalidad es una pequeña parte de la sexualidad, no la abarca totalmente. Nosotros ya nacemos seres sexuales, es una energía vital, el deseo de amar, de crear, de tener proyectos. Pero a veces también escucho que me dicen, antes no teníamos educación sexual y mira cómo salimos. Bueno, muchas veces vemos cómo salen. Estos son los resultados con los hijos. Pero quiero dejar asentado algo. Desde que existen las comunidades y las sociedades, siempre hubo una transmisión de educación sexual, así sea en forma explícita o implícita. Tenemos la socialización de la educación sexual, que es la que simplemente viene de la familia donde nosotros asomamos nuestra cabecita al mundo, de nuestros adultos significativos. A mí me gusta mucho hablar de adultos significativos porque no siempre son los padres biológicos los que crían al niño. De acuerdo a la comunidad donde nacemos, al círculo que nosotros frecuentamos, esa sería la socialización de la educación sexual o la socialización o la educación sexual informal. En general no es tan buena, pero si por ahí es un poquito buena, la escuela debería reforzar. Luego tenemos la educación sexual, integral, podríamos decir, no formal, que sería este espacio. Este espacio es muy bueno porque tiene una direccionalidad y una intencionalidad de cambio. Entonces es bueno. Lo que no es bueno, que no abarca toda la población. Tendría que ser. Y tendría que estar dentro de la currícula educativa. Ahora, como sé que el tiempo es acortado y otra amorosa compañera tiene que hablar, yo quiero decir que lo estoy enlazando con lo que hablaron antes los dos profesionales. Y también con un tema que hoy en día es muy difícil, que es el tema de la legalización del aborto. Hay que trabajar en prevención. Yo trabajo en prevención para que no se llegue al aborto. Pero si vos me preguntás, Ana María, Marta, ¿estás de acuerdo en la legalización del aborto? Te voy a decir que sí, porque viendo y los que trabajamos en el tema de salud y educación, notamos que no siempre es como se ve a simple vista. Ninguna mujer quiere abortar. Y respecto al adolescente, bueno, hay otros atravesamientos como la expositora anterior dijo respecto a cuestiones genéticas, ¿no? Que preocupan y ocupan, como dije anteriormente, pero es todo un tema para desarrollar.
si se estuviera dando educación sexual integral. ¿Y por qué yo hablo del aborto? ¿Qué persona quiere un aborto? Nadie. Pero mueren las mujeres, lo sabemos todos los profesionales que trabajamos. Claro. Porque al hacerlo por una necesidad X. En general es por una necesidad. necesidad. Vamos a hablar en claro. Suponete que estás casada o estás en pareja. ¿Viste cuando empiezan, bueno, vamos a vernos, sabemos si continuar, lo intentamos, y en ese interín la mujer conoce a otro hombre, mantiene relaciones sexuales y queda embarazada? Y después se da cuenta que cometió un error y que realmente quiere seguir con su esposo. ¿Y qué hace en ese momento? Vos, Ana María, estás hablando, eso sería lo mejor, si su pareja estable, su esposo, pero no es siempre así. Mira, vos sabés que el fin de semana... No, entonces me expliqué mal. Sí. Me expliqué mal. Ella está casada y aparece un tercero. Sí. ¿Tá? Y quiere volver con su esposo. Sí. Y accidentalmente, entre el alcohol o lo que fuera, quedó embarazada. Lo que sea. Y no quiere tener el bebé. Y no quiere. Es su cuerpo, es su derecho a decidir. Siempre los hombres, y acá está el doctor Mariano Favaloro, siempre han decidido sobre nosotras, cómo parimos, qué tenemos que tomar, qué sentimos en la menopausia, y no es tan así. Entonces, vos sabés, Ana María, que yo acabo de llegar del municipio de La Costa. Bueno, te dieron un premio. Sí, me dieron un premio por la labor de trabajar estos años, todas estas temáticas. Sí. Y la verdad que no lo esperaba, pero es bueno. Pero ahora quiero hacer una pequeña acotación, que ya que hablamos del embarazo. Vos no sabés los casos que hay ahí, los casos que no se denuncian. Una niña, chica, 13, 14 años, fue a tomar algo y le pusieron algo en la copa y apareció la madrugada desnuda y violada por 4 personas. Y se conoce quiénes son. Y yo comenté, no es mi tema, mi tema es trabajarlo en prevención, pero no conozco a esas personas. Dije, ¿hizo la denuncia? No hacen la denuncia en lugares chicos. Es muy difícil, es muy difícil. Y acá también, sin ir más lejos, unos kilómetros de la capital, por ahí le avisan a la pareja y encima la mujer. Cuando la mujer denuncia y está comprobado estadísticamente, es el peor momento. Ahí es donde pueden llegar a matarla. Pero entonces, Martita, como para redondear, nosotros debemos tener en cuenta, ¿no?, el respeto a la mujer y a lo que la mujer decide, y si está en pareja, lo que la pareja decide. Respetar el cuerpo de la mujer y no ir a lugares donde se hace, quien no quiere tener el bebé no lo tiene, y va al peor de los lugares y capaz que no sale de ahí. Muy bien lo que decís, Ana María, el aborto la mujer se lo va a hacer igual. Exacto. Y quiero decir algo, que yo se lo mandé a una periodista que trabaja los temas de género, pero así en confianza. Que sería bueno que haya un registro de las personas que no quieren la legalización del aborto y que puedan apadrinar a una mujer gestante con controles médicos, con alimentación, y luego también poder ayudar en la crianza de ese bebé. Yo creo profundamente en Dios, pero yo no creo que Dios quiera niños con distintas capacidades, con mirada devitalizada y desnutridos, porque no van a tener futuro, y más como la sociedad que hoy se vive. Martita, me quedaría horas charlando con vos, pero realmente el bloquecito llegó a su fin, y acá ya estamos con Karina Uranga. Ella, la profesora Karina Uranga, es cosmiatra, y va a hablar acerca de algo light, como es la celulitis, que ya no es muy light para todas las personas, ¿no es cierto? Muy buenos días, Karina. Buenos días, Ana. Contanos qué significa celulitis y si realmente se puede llegar a mejorar o a curar. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por el principio a ver qué es. Está mal empleada la palabra celulitis, es una infección en la célula que la puede padecer hombres y mujeres, y está muy, muy lejos. Tiene una pequeña relación, pero sería muy largo explicarlo.
a lo que nosotras llamamos celulitis. En realidad se llama PEFE, que es paniculopatía edematosa fibrosa esclerótica. Imagínate que cuando uno va a ir a hacerse un tratamiento y yo me vengo a tratar la paniculopatía edematosa fibrosa, que sería como de terror, ¿no? Sí. Y afecta al tejido subcutáneo. O sea, es grasita que se forma ahí, para que se entienda claramente, a raíz de... la podemos agravar en realidad a raíz de mala alimentación, no hacer actividad física, no tomar líquido. En realidad la agravamos de esa manera, pero está, y es normal que la mujer la tenga, que es lo que toda mujer debería de saber. Una cosa es cuidarse para que no se note tanto, porque somos así de cuidadosas, que también está relacionado a la salud, porque una persona que se deja estar, una mujer que se deja estar, la celulitis también va avanzando y puede llegar a un 3.º, 4.º grado, que es dolorosa. Entonces está relacionada a la salud también. La gente suele consultar por estética más que por salud. Exactamente. Sí. Y, por ejemplo, ¿se puede llegar a mejorar, a curar? ¿Hay personas más propensas que otras? Exactamente. Se puede llegar a alivianar, curar definitivamente no. Pero se puede llegar a mejorar. Depende de los casos, porque esto también tiene que ver con la genética de cada uno fuera del cuidado. En una primera fase se puede llegar a mejorar un 70%, o sea, el porcentaje es alto. La primera fase es la que la gente llama la piel de naranja, o sea, existe la grasitud, pero si uno no pinza, si uno o no contrae el músculo, no se nota el poseado. Se puede mejorar muchísimo, sí. Ahora, ya un 3.º grado sería ya con nódulos, macro y micronódulos, eso ya es doloroso. Ya ahí con medio de tratamientos semanales y con aparatología se puede llegar y con asistencia médica. Yo soy muy de que cualquier tratamiento estético hay que hacerlo en conjunto con un médico. Uh-huh. Y por ejemplo, hablaste de la piel de naranja, ¿no es cierto? ¿Es cierto que con el sol mejora o no se ve? No, el tema es que no se ve, no es que mejora. No vamos a quemar esa grasa que está en una 3.ª capa de piel muy profunda con el sol. Es más, sabés que soy amante de difundir el tema del protector solar, ¿no? Que es otro tema, pero no, simplemente es que, lógico, al estar la piel bronceada no se nota tanto, es eso nada más. Uh-huh. ¿La alimentación tiene algo que ver o ya es genético, como dijiste? Por alimentación simplemente se va a agravar, no es que es uno de los factores agravantes, pero igual hay mucho de genética. Hay mucho fíjate que comienza la celulitis con la menarca. La mujer pasa, por eso la tienen las mujeres. La mujer pasa por distintos estados hormonales durante toda la vida, desde la menarca hasta la menopausia. En el medio tenemos menstruaciones y tenemos ovulaciones. O sea que cada 15 días, desde la menarca hasta aproximadamente entre los 13 años y 50 años, vivimos en cambios hormonales continuos. Uh-huh. Y es eso en realidad. A eso sí lo ayudo con una mala alimentación, un sedentarismo, sí, obviamente va a agravarse. Pero sí, la celulitis normal, la grasitud esa, tiene que estar, porque en realidad es donde se conserva la alimentación que le vamos a dar cuando somos mamás, a los bebés. Ahí es donde se conserva todo lo que vamos a dar por pecho, ¿no? Entonces, es normal que tengamos. Sí, bueno, nos preocupa mucho lo que vemos. Ajá. A mí me preocupa más cuando es doloroso, más que lo que se ve. Es una mujer con celulitis, para mí no es desagradable, es parte de la mujer y me dedico a esto, o sea que no es que me esté contradiciendo. Me parece que la mujer tiene que cumplir, ir envejeciendo sanamente y sintiéndose bien con ella misma, pero no renegar de la edad que uno tiene
que esto viene aparejado, la celulitis, pequeñas arrugas y demás. Tengo tiempo para una última pregunta y me Dale. quedan un montón. ¿Tiene algo que ver hidratación y celulitis? Sí que tiene que ver, porque cuando se forma la celulitis, en realidad el colágeno y la elastina, que fabrica la piel, se apelmaza, se endurece. Entonces eso hace que se estire y se adhiere a la fascia del músculo y es donde nosotras vemos el pocito. Si yo hidrato la piel continuamente, seguramente no voy a llegar a que eso suceda. Entonces sí está relacionado. Un consejo útil y cerramos, porque son las 13 horas. Bien, para prevenir, tomar los 2 litros de agua que nos aconsejan diariamente, hidratarse y hacer actividad física, por lo menos 3 veces a la semana. Genial. Cari, me quedaría horas charlando, pero sé. bueno, la próxima vas a estar en el primer lugar para tener más tiempo. Bien, gracias por estar ustedes acá en el programa, porque son el alma de nuestro programa. Y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.